Hola, mi nombre es Miriam Cornejo y soy gerente de innovación y nuevos productos de Grupo Educar. En esta cápsula hablaremos de un tema que de primera instancia parece contradictorio: el trabajo colaborativo en la educación a distancia. ¿Pero por qué contradictorio? Porque cuando se habla de educación a distancia existe la falsa creencia de que se realiza de manera individual, en la intimidad de tu dispositivo móvil o con cero contacto con el mundo. Pero sí es posible llevarlo a cabo con el acompañamiento necesario, con una metodología precisa y con la claridad de que los alumnos tengan perfectamente establecidos sus roles, sus participaciones y los entregables a realizar. Pero bueno, para empezar, hay que definir qué es el trabajo colaborativo. Es un proceso en el cada alumno de entrada busca que aprenda más que por sí solo. Es el fruto de la interacción de los integrantes del grupo y por lo tanto, un entregable hecho de manera colaborativa se espera que sea mucho más rico, mucho más preciso, mucho más funcional que si lo hubiera hecho una sola persona. Pero me van a decir con toda pertinencia, Miriam, ¿y qué es la interacción de los integrantes del equipo? ¿A qué te refieres? Pues bueno, a que cada miembro se involucra directamente en la tarea del compañero, entendiendo que, en definitiva, se está construyendo un proyecto común y no por separado. Y no solo es el reparto de tareas donde uno investiga, el otro captura, el otro ilustra y el otro expone. Por ejemplo, entre todos tendrán que decirle al que le tocó hacer la investigación cuáles son las fuentes más apropiadas, qué conceptos son los que van a privilegiar, cómo se relacionarán, cómo se explicará cada uno, y de esta manera todos intervienen en el trabajo de investigación que va a realizar su alumno. De esta manera son corresponsables de la tarea que se asigna a cada miembro del equipo. Ahora, el trabajo colaborativo prácticamente, pues, no solo implica la utilización de herramientas tecnológicas como el correo electrónico, los foros de discusión o intercambios síncronos en chat, sino que promueve modos específicos de aprender y un ambiente pedagógico con participantes de diferentes lugares. Cuando hablo de modos específicos me refiero a metodologías que guíen ese aprendizaje, y justo una de ellas es la que vamos a realizar a continuación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor para que el trabajo colaborativo en educación a distancia realmente sea un éxito? Ahorita vamos a ver que muchos de estos puntos también se comparten en una educación presencial. Entonces estamos hablando que muchos puntos no son única y exclusivamente de la educación a distancia. El profesor tiene la responsabilidad siempre, en cualquier momento, de detonar el trabajo colaborativo, y para ello es fundamental que establezca las reglas del juego perfectamente claras, ya que esto le permitirá al alumno y a él mismo autoadministrarse y colaborar con sus compañeros de equipo eficientemente. Si no hay reglas, cualquier tarea presencial o a distancia fracasa. Es fundamental que estas reglas queden por escrito y sean un documento de consulta continuo de los alumnos. Los elementos que un profesor no debe olvidar al momento de establecer un trabajo para que se realice de manera colaborativa son varios puntos. ¿Cuáles son? Plantear claramente la tarea que se va a realizar, la coherencia que pueda haber entre los objetivos que se van a alcanzar en la tarea de este trabajo colaborativo, especificar los entregables que se requieren por equipo o por persona, según sea el caso, establecer el tiempo que tendrán para realizar la actividad de manera colaborativa. Eso es fundamental para que los alumnos puedan administrarse en el tiempo. Adicionalmente, establecer las fechas de entrega y las fechas de seguimiento. Determinar los criterios de evaluación para valorar el o los entregables que haya. La rúbrica para evaluación en lo personal y como equipo.
organizar equipos de 4 integrantes como máximo. Adicionalmente, tienes que determinar con toda claridad cuáles van a ser los canales de comunicación a distancia entre el equipo, foros, chats, herramientas de videoconferencia, qué tipo de documentos van a compartir y cuáles no, cuáles van a compartir contigo y solo cuáles van a ser compartidos con los miembros del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son como los puntos más generales. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los alumnos al interior del trabajo en equipo para que realmente cumplan un trabajo colaborativo a distancia? Primero, asignar los responsables de cada tarea. La comunicación entre los miembros del equipo, bajo el medio que sea, tiene que ser frecuente y rápida, porque si no, pues la tarea fracasa. Tienen que exponer las ideas de manera precisa, de manera clara, de manera respetuosa. Esta exposición de ideas se realiza por un método que nunca va a perder vigencia, por turnos. Ahora bien, las afirmaciones que los alumnos lleguen a hacer entre los miembros del grupo deben estar justificadas, deben estar basadas en argumentaciones y razones. No es solamente el decir por el decir. Es importante también que los alumnos acuerden un intercambio de información constante, ya sea en Google Drive o ya sea en otro tipo de herramientas donde cada uno pueda ver el avance del otro y valorar cómo va y si van cumpliendo los objetivos y lo que se estableció como equipo. Llegar a un consenso. Eso es fundamental y son de las habilidades más complicadas que tenemos en los seres humanos, tanto como adultos, como niños o como adolescentes. Es necesario no conformarse con decir si está bien o está mal, sino llegar a acuerdos y negociaciones que permitan avanzar el trabajo colaborativo. Ahora, hay que recordar que el trabajo colaborativo no solamente es una metodología que busque el desarrollo de habilidades o de aprendizajes, también es un elemento fundamental para poner en práctica valores como la tolerancia, la comunicación, la escucha, que generalmente son valores que no todo el mundo desarrolla a la primera. Entonces, hay que tener paciencia. Es importante que sepas que el trabajo colaborativo no sale a la primera, Se necesitan varios intentos, pero eso no quiere decir que ni tú ni tus alumnos lo logren. Ahora bien, es muy importante presentar elementos prácticos, elementos muy precisos para saber dirigir una actividad colaborativa a distancia, ¿no? Entonces, te voy a explicar en algunos pasos una metodología general que puedes cambiar, que puedes enriquecer en función de las necesidades de aprendizaje, necesidades cognitivas de tus alumnos. Entonces, el primer punto es mandar a los alumnos por correo electrónico 2 archivos. Primero, las especificaciones del proyecto o actividad a realizar. Plantear específicamente los objetivos, los entregables, las condiciones, los tiempos de elaboración, etc. Y 2, que tú sugieras la organización de los alumnos en equipo. Siguiente punto. Los alumnos, una vez que han recibido esos documentos, los deberán realizar. Y el profesor, en este caso tú, tendrás que hacer un webinar, alguna presentación basada en alguna herramienta que te permita hacer una videoconferencia para volver a explicar estos documentos. Asegúrate que hayan entendido básicamente todo lo que tienen que entregar, los tiempos, los objetivos y los entregables. Una vez que los alumnos ya leyeron los documentos que les llegó por correo electrónico y que además ya hiciste tú el favor de explicárselos en un webinar, es fundamental que los alumnos se reúnan ya en línea y entonces ahora sí asignen roles, asignen cuál es la tarea que va a realizar cada uno, especificar el tiempo para sacar la información, para capturarla, para organizarla, para exponer, etcétera. Todo lo que implica el trabajo colaborativo, asignarle un tiempo específico. Adicionalmente, tienen que hacer un calendario, ¿sabes? En el que se marque el tiempo para la elaboración del trabajo y considerar de manera explícita 2 asesorías contigo. Estas asesorías
cobran, ¿cómo explicarte?, especial importancia, porque la idea es que no solamente hagas un seguimiento de aprendizaje, sino que también puedas valorar la capacidad de los alumnos en la organización del equipo, que realmente estas condiciones de acuerdos, negociaciones, tolerancia se vayan llevando a cabo para el éxito de la tarea. Además, deberán describir qué materiales van a necesitar, materiales especiales, y asignar a los responsables para conseguirlo. Ahora, todo esto que te acabo de explicar debe de quedar perfectamente anotado en un documento de Google Drive que te compartirán a ti para que tú sepas de primera instancia cómo van a arrancar el proyecto. Ahora bien, tú te debes de asegurar al menos, como te comentaba, de tener 2 asesorías en línea. No te las saltes. Adicionalmente, tienes de alguna manera que explicar cuáles son todos los elementos de evaluación. Entonces, la idea es que una vez que tú los vas a ir asesorando conforme el proceso descrito, poco antes de la fecha de entrega, les des los criterios de evaluación y las rúbricas. Los criterios de evaluación deben de ir en 2 sentidos. Básicamente, en la evaluación individual y la evaluación por equipo, en donde pueden explicar y realmente autorregular su participación de manera individual y como equipo. Y por último, la recepción de los trabajos, que yo te recomiendo que lo hagan por medio de una carpeta compartida, donde tú puedas ir asignando observaciones, comentarios, calificaciones, para que ellos les quede muy claro, porque aunque ya tuvieron la rúbrica, les quede muy claro cómo fue que obtuvieron esa calificación. Te agradezco mucho la atención, agradezco el beneficio de la duda y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.